Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de Soberanía y Memoria. Hoy, 19 de junio, es una fecha muy particular, se cumplen varias efemérides, estamos en vísperas de varias efemérides y fechas importantes de nuestra historia. Hoy, 19 de junio, es la fecha de la Fundación Eva Perón, es el natalicio de José Gervasio Artigas, el gran prócer y patriota oriental, luego devenido en uruguayo. Mañana, 20 de junio, se cumple el bicentenario del pase a la inmortalidad de Manuel Belgrano, feriado por el cual nosotros conmemoramos el Día de la Bandera. Y después lo último, como para coronar el fin de semana, el domingo 21 hay un eclipse solar, ¿no? Para dar el pequeño dato de color. Así que bueno, en esa coyuntura estamos. Bien, por eso hoy, que estamos ya en las vísperas del 20 de junio, arrancamos, digamos, esta charla con esta consigna de banderas de Malvinas, y qué mejor para hablar de estas cuestiones con nuestro compañero que acá me acompaña, Alejo Tolosa. Alejo, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? Bueno, acá pasando la cuarentena, Pasando la cuarentena. Bien, como todos. como Bien. todos. Alejo, Pero bien, nada, quería hacerte una pequeña presentación. Alejo, para dale. quienes no lo conocen, es profesor de historia de la Universidad de Buenos Aires, es maestrando, es decir, está cursando la maestría de políticas públicas en la Universidad de San Andrés, y bueno, y trabaja con nosotros en el museo del año 2014 y forma parte del área de investigaciones del museo. Listo, hecha esa pequeña presentación protocolar, ahora sí arrancamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, una de las cuestiones que veníamos charlando con Juan, en el marco de esta charla era que podíamos hablar del tema de las banderas, ¿no? Cuando vos me dijiste hacer una charla sobre las banderas, yo pensé, bueno, ¿qué se puede hablar solo de las banderas? Y la realidad es que cuando empezamos a armar la charla, empezamos a tirar algunas cosas así en algunos audios de WhatsApp y eso, empezamos a encontrar muchas cosas, ¿no? Yo creo que el primer recuerdo que uno tiene de la bandera está, creo, en general, digo, asociado a los ritos escolares, a momentos escolares donde, digo, uno se formaba en el patio de la escuela, ¿no? O el saludo a la bandera, eso que de alguna manera parecía algo monótono, después, digo, en otros contextos o incluso en otros momentos de la vida uno va resignificando, creo. Y para mí no es lo mismo, digo, la bandera en distintos momentos, o sea, que, digo, justamente vos decías esto de hablar de la creación de la bandera, bueno, ¿qué pensaba Belgrano o qué sentían, digamos, los soldados que enfrentaban el avance realista, ¿no? O sea, ¿qué fue ese izamiento de la bandera o flamear la bandera en las barrancas de ese pueblito de Villa del Rosario en ese momento? O por ejemplo, digo, cuando Belgrano se hace cargo del ejército norte, ¿no? Para contener el avance realista. Y después, digo, otras cosas más cercanas, ¿qué es una bandera en un mundial, ¿no? O sea, ¿qué es la bandera argentina? ¿Qué representa la bandera argentina en un mundial o en un partido Argentina-Inglaterra? Son cosas distintas, ¿no? Y creo que una bandera en Malvinas justamente tiene un significado, una carga muy, muy importante. Eh, Hablándolo con cualquier excombatiente, ¿no? Que va a Malvinas o que fue a Malvinas, siempre hay algo, hay algún objeto, algo que remite a una bandera de centro de excombatientes o una bandera argentina o algún escarape, algo hay que ellos llevan a esa tierra, ¿no? Y lo que también representa. Entonces, creo que hay una tradición también de la bandera en nuestras islas. Entonces, un poco la idea va a ser tratar de reconstruir eso. Y creo que hay un hilo conductor ahí también con
con Belgrano mismo, ¿no? O sea, Belgrano, como director de la publicación de Correo de Comercio, él va a hablar, obviamente, digamos, él tenía también un pensamiento económico bastante avanzado en la época, y va a hablar y va a entender de manera muy temprana la importancia de Malvinas y de su ubicación estratégica también, ¿no? Relacionada, por ejemplo, a los recursos naturales. Y creo que eso se puede rastrear, por ejemplo, ya en 1820, que es el primer hecho importante de presencia de la bandera en las islas, ¿no? Si querés, a ver, reponer un poco ahí, ayudarme a reponer un poco ¿Cómo no? ¿Cómo no? ese... Bueno, 1820 fue un año muy complejo. Cuando uno analiza la historia, y bueno, Alejo más que nadie que terminó la carrera, digamos, con lo difícil que es terminar también la carrera de historia, que es todo un desafío, y eso, digamos, uno cuando analiza 1820, los historiadores suelen llamarlo la anarquía del año 20, es decir, fue un año caótico donde las tropas de Santa Fe y de Entre Ríos, Estanislao López, Francisco Ramírez, irrumpen en Buenos Aires y disuelven el poder directorial, el poder centralizado. Y es a partir de ahí que nuestro país se fragmenta en las famosas autonomías provinciales. Y es que en esa fragmentación, bueno, había una pregunta que podría ser hasta filosófica. Bueno, si pasamos de un país centralizado y nos fragmentamos en autonomías provinciales, ¿quién se hace cargo de Malvinas? Bueno, y ahí es donde la respuesta va a ser Buenos Aires, y donde no solamente administrativamente estaba a cargo, digamos, de Malvinas, sino que también Buenos Aires estaba a cargo de todo lo que era la administración de la Patagonia. La isla de Tierra del Fuego, Malvinas y adyacencias, ¿no? Y dentro de ese término aprovechamos e incluimos los potenciales territorios, ¿no? A futuro. Y es así que, si bien iniciada la Revolución de Mayo y la Declaración de Independencia, los españoles quienes estaban en Malvinas se van de 1811, jurídicamente pasan a ser definitivamente argentinas las islas con el Acta de Independencia, y en 1820 se hace una toma de posesión efectiva, enviada por el gobierno de Buenos Aires. Y es así que contrata un corsario de origen estadounidense, David Jewitt, que con una corbeta, la Heroína, llega a las costas de Malvinas, se instala ahí en la isla Soledad, con dos proclamas, ¿no? Una en inglés y una en castellano, para notificar a todos los barcos que se encontraban ahí en Malvinas, buques loberos que venían muchos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de que David Jewitt, en nombre de las Provincias Unidas, ¿no? Del gobierno de Buenos Aires, pero sobre todo de las Provincias Unidas de Argentina, toma posesión efectiva de las Islas Malvinas. En 1820 también se cumple el bicentenario en este año, donde iza por primera vez la bandera argentina en Malvinas, saludándola con unos hermosos 21 cañonazos. Y así como Exacto. arranca la primera flameada, por llamarlo de alguna manera, de la bandera argentina en Malvinas. Sí, y ahí también te agrego una cuestión que me parece, bueno, que lo planteaba también recién con lo de Belgrano, ¿no? Pero el Malvinas es un enclave estratégico en ese momento, o sea, el motivo del viaje de Jewitt también tiene que ver con prohibir la caza indiscriminada de focas y de lobos marinos en la zona. Y esto era una de las principales actividades de rapiña que tenían las potencias de la época. O sea, la grasa de estos animales se utilizaba para las luminarias en las principales ciudades del mundo. Entonces, Buenos Aires advierte esto de manera temprana también, ¿no? Creo que incluso digo, la primera junta, uno de los primeros actos que también realiza es plantear el tema de la importancia de Malvinas y de designar autoridades ahí también, ¿no? Un poco recuperando esto que vos decías de Jewitt, él
va, como un dato de color, ¿no? Pero él va a armar esta expedición y Belgrano, al parecer, también va a tener alguna incidencia en ella, que un sobrino de Belgrano, Luciano Castelli, el hijo de Juan José Castelli, va a integrar esta expedición de Shewitt a bordo de esta fragata heroína. Así que él también va a estar de alguna manera involucrado en esto. Al parecer también tuvo algún tipo de vínculo con el empresario que en ese momento sea la compra de la fragata a Francia. Y que además es el que también otorgaba y tramita la patente de corso de la fragata heroína. Así que eso... Guardame un segundito, se escucha un poco como con fritura el micrófono. A ver ahí. Así que nada, quería agregar un poco de ese dato que me parece que es importante porque también ahí hace traza como alguna genealogía también entre la creación de la bandera y la primera bandera que se hizo en Malvinas. Retomemos un poco lo de la heroína de Shewitt. ¿En qué había quedado? Bueno, eso, el izamiento de la bandera se hace el 6 de noviembre de 1820. Él llega unos días antes, plantea, digamos, a los buques que encuentra, buques norteamericanos y británicos, que encuentra en la zona cazando focas y lobos, digo, y entonces justamente lo que hace es un ejercicio de soberanía, ¿no? Él remite una carta a cada una de esas embarcaciones diciendo justamente que esto era tomando posesión de las islas en nombre del gobierno de las Provincias Unidas. Ese es como el primer hito de presencia de la bandera en las islas, ¿no? Después podríamos señalar continuidad, digamos, ¿no? A lo largo de la década de 1820, bueno, ahí te sumo, que bueno, ya que Buenos Aires estaba administrando las Islas Malvinas, se encargó de dar unas concesiones de tierras a unos comerciantes, Jorge Pacheco, los hermanos Bernet. Después Luis Bernet se termina quedando, digamos, con las concesiones de tierra, la mayoría era obviamente en la isla Soledad. Y hay ahí como una continuidad, digamos, en cuanto a la bandera en las Islas Malvinas, pero después pasa un hito muy importante que sería el 10 de junio de 1829, la creación de la comandancia, ¿sí? La comandancia político y militar, donde ese mismo día lo nombran a Luis Bernet como el primer comandante, justamente. Y ahí tenemos otro hito, digamos, de nuestra bandera, digamos, en Malvinas, que tiene que ver justamente con la jura que hace Bernet y los pobladores de Malvinas el 30 de agosto de 1829, que es el momento donde Bernet toma posesión formal del cargo de comandante político-militar, en donde ese 30 de agosto de 1829 los pobladores de las islas se reúnen rodeando la bandera, juran y la saludan con los famosos 21 cañonazos, ¿no? Como una especie de acto de soberanía. Y nosotros tenemos registro de este hecho gracias al diario escrito por María Sáez, la esposa de don Luis Bernet. Bueno, en el museo tenemos la reconstrucción de ese pueblo, que era, o esa colonia, ¿no? que lleva a cabo Bernet en las islas. La verdad es que el registro que deja María Sáez es muy importante, es una fuente historiográfica muy importante, porque justamente lo que nos permite es reconstruir cómo funcionaba ese pueblo, ¿no? Cuál era la distribución de las tareas, digo, cuál era su actividad económica, su relación con el continente también, ¿no? O sea que Malvinas aparece también ahí inserto también en la historia y el desarrollo de la Patagonia también, ¿no? Entonces es muy importante eso. Y
bueno, nosotros en el museo, digo, si alguno de los que están escuchando la charla fueron al museo, van a ver que tenemos una maqueta reconstruida a escala de lo que fuese ese pueblo en Vernet, donde está justamente izada la bandera argentina también, eh, y de alguna manera marca esa continuidad de la presencia también de la bandera en las islas. Para fines de la década del 20 y hasta que Vernet se va de las islas en 1831, ¿no? Que es cuando encuentra una embarcación justamente, también haciendo una caza ilegal o clandestina de focas y lobos. Entonces, ahí se va a Buenos Aires a enjuiciar también a esta embarcación y a partir de ahí ya no vuelve más, ¿no? Claro. Ahí lo que tiene interesante esta anécdota que estás contando eh, es que justamente hace poco nomás salieron estos 3 proyectos de ley, que bueno, que por ahí lo vamos a retomar quizás al final de la charla, donde entre otras cosas se está discutiendo y se va a discutir el tema de las multas de la pesca ilegal, y cómo cuando hablamos de Bernet en 1831 y hablamos de Malvinas en el siglo XIX, vemos que los problemas eran los mismos, solamente que hoy en día por ahí se discute el calamar en el Atlántico Sur, y en esa época lo que se habla de la caza o de la pesca ilegal en ese momento, estamos hablando de los lobos, digamos, ¿no? Y los mamíferos marinos, ¿no? Que eran tan codiciados. Ahí, Sí. sí, No, y también de una parada importante para el paso al Pacífico, ¿no? Eh, Malvinas ahí también es eso, es un enclave estratégico, como hoy también sigue siendo un enclave estratégico para Gran Bretaña. En ese momento era un enclave para cualquier embarcación que quisiera hacer algún paso al Océano Pacífico. ahí de los comentarios nos están mandando saludos, obviamente de Capital Federal, de La Plata, de la UNAG también nos mandaron saludos, de Paraná, Entre Ríos. Saludos. Sí, bien federal, ¿no? Ya que justo hoy mencionamos a 1820. Ahí también tenemos los comentarios de, bueno, de Mario Volpe y de Silvina Gutiérrez, quienes ya participaron en el ciclo. Ahí Mario nos recuerda a Pablo Areguatí, eh, Ujú. el comandante que vino después de Chihuit, digamos, ¿no? Eh, Claro. y Silvi me recuerda a Emilio Bernet, el hermano de Luis Bernet, quien escribió también un diario eh, que, bueno, ella se está encargando ahora de investigarlo, donde también hace alusiones a la bandera argentina en Malvinas. Pero retomando un poco, digamos, el hilo, estos buques que se encuentra Bernet eh, no son, digamos, son de una bandera particular, porque eran buques loberos de Estados Unidos, y que cuando Bernet lo lleva a Buenos Aires a ser juzgados, esto ya lo mencionamos en las charlas anteriores, pero nunca está de más repasarlo, se generó una represalia ante ese acto de soberanía, que es el bombardeo de la Lexington, que es un buque de guerra estadounidense, que bombardea Malvinas, particularmente Puerto Luis, que era como la ciudad principal, digamos, del archipiélago, un 30 de diciembre de 1831, después de Navidad y entre Año Nuevo. Y acá, retomando la cuestión de la bandera, ¿no? La parte anecdótica de este bombardeo, para de paso aportar cosas nuevas respecto a las charlas anteriores, es que cuando se acerca la Lexington a las costas de Malvinas, llega con bandera francesa. Y este dato también es importante, digamos, ¿no? La bandera como símbolo, porque ya se sabía para ese entonces que la situación con los buques loberos de Estados Unidos era conflictiva por el tema de la pesca ilegal. Llega la Lexington con bandera francesa en una impronta muy pacífica, se asienta ahí en las costas de Malvinas y una vez que se asienta, bajan la bandera francesa, izaron la verdadera bandera que era la estadounidense y bombardearon Malvinas en defensa de los intereses comerciales de los Estados Unidos. Y en ese contexto de fragilidad y de mucha tensión diplomática también entre Argentina y Estados Unidos a lo largo de 1832, en el medio hay un cambio de gobierno entre Rosas y Balcarce, llega enero de 1833
aprovechando esa fragilidad del pueblo argentino de Malvinas, y es cuando llegan los británicos y usurpan eh, las Islas Malvinas. Exactamente, sí. Eh, bueno, ahí en ese contexto, los que van a quedar van a ser algunos pobladores, ¿no? O sea, si bien antes de la llegada de la Clio, o sea, llega la corbeta Clio, que es la corbeta británica, pero la población que estaba ahí va a ser embarcada por el comandante que estaba en ese momento a cargo de las islas, ¿no? Recordemos que Bernet en 1831 ya se había asentado en Buenos Aires y no va a volver a partir de ese momento. Entonces, este otro comandante va a embarcar a la población ahí, pero algunos pobladores van a quedar, ¿no? Eh, Bueno, como bien decía Alejo, bueno, Bernet no vuelve, este otro buque, la goleta Sarandí, lleva a la población de las islas al continente, y hubo pobladores que se quedaron, entre ellos un gaucho muy importante en nuestra historia, que es el gaucho Rivero, que junto a otros compañeros, entre ellos indios charrúas que venían de la banda oriental, el gaucho Rivero nació en la provincia de Entre Ríos. De paso ahí le volvemos a mandar otro saludo a los de Paraná que nos están acompañando. Y lo que hace el gaucho Rivero el 26 de agosto de 1833, a unos meses de la usurpación británica, es iniciar un levantamiento. Y ese levantamiento, junto a sus compañeros, eh, implicó bajar la bandera británica e izar nuevamente la bandera argentina. Hay un montón de discusiones historiográficas, de fuentes historiográficas que se contraponen. Lamentablemente la mayoría de los testimonios son británicos, entre ellos está el testimonio de Darwin, el testimonio de Fitzroy, pero se sabe que baja la bandera británica, pero otros testimonios y otros historiadores dan con que hizo la bandera argentina. Dentro de las acuarelas, digamos, del viaje del Beagle, hay una acuarela, un dibujo, un grabado muy, muy confuso, donde se sospecha que en esa visita de Darwin en Malvinas, después del levantamiento del gaucho, podía ser la bandera argentina. Obviamente el gaucho estaba esperando que llegaran refuerzos de Buenos Aires. Lamentablemente esos refuerzos no llegaron, entre otras cosas porque además de unitarios y federales había problemas entre federales y federales. Eh, y es así como si llegaron tropas británicas quienes lo terminan apresando al gaucho. ahí Vuelve... hago una acotación nomás, si me permitís, Sí, sí, sí. que esto que vos decís, digo, de la importancia de la pintura, de las acuarelas, ¿no? De la época, porque en el caso de Belgrano, ¿no? También, como no se sabe, digo, hay todo un debate en torno a esa bandera de Rosario, eh, aparece la posible bandera de Rosario en un retrato que hacen a él, que es el que tenemos en el billete de 10 pesos, que lo hace Carbonier, que era un discípulo del retratista favorito de Napoleón, donde al fondo también se ve una escena confusa de batalla donde aparece la bandera con lo que se supone que fue esas dos franjas horizontales, la primera bandera que se levantó en Rosario, ¿no? O sea, como ahí también, digo, si bien digo, son dos momentos distintos, como también el tema de la pintura que va a funcionar también como una especie de foto de la época, ¿no? Y como testimonio documental de cómo fue, digamos, el registro de la bandera argentina, bueno, no solamente en el continente, sino también en las islas. Y también es importante que no es descabellado plantear lo de el gaucho Rivero y la bandera, que además lo recordamos en el reverso del billete de 50 pesos, eh, sino porque también por los registros, digamos, de los testimonios, digamos, de la época, y retomo lo que dijiste al principio de la charla, la bandera entendida como concepto de identidad. Vos hablaste de los ritos escolares, ¿no? De las liturgias escolares. Bueno, Uh -huh.
parte de las liturgias, digamos, de Malvinas, y eso está profundamente documentado, era conmemorar el 25 de mayo, el 9 de julio, eran días festivos, es decir, había una construcción de una identidad asociada a las fechas patrias, llamadas fiestas mayas por la historiografía, la bandera, los colores, y entendido claramente como algo totalmente distinto a lo que es lo otro, digamos, ¿no? La bandera británica, el idioma inglés, etcétera, etcétera. Eh, por eso, digamos, no es descabellado. Y eso después también lo podemos conectar con cómo termina, digamos, el gaucho Rivero, eh, defendiendo la soberanía, defendiendo de alguna manera la bandera argentina, no en Malvinas, sino en el río Paraná, con la vuelta de obligado. Eh, y aclaro también ahí, porque también hay otra discusión historiográfica al respecto, que es que la nómina de caídos de vuelta obligado figura en Antonio Rivero y se sospecha fuertemente que era el mismo Rivero de Malvinas, quienes los británicos, después de no juzgarlo, lo llevan a la cuenca del Río de la Plata. Bueno, nosotros después, digo, el reclamo después de la usurpación británica va a ser constante, ¿no? O sea, a partir de ese momento, todos los gobiernos de distinto cuño, de distinta ideología, digo, van a hacer reclamaciones con respecto a la soberanía en Malvinas. Y creo que eso es importante también. Ahí está el libro de Paul Grusac, ¿no? Que es como un intelectual, digamos, del liberalismo de fines de siglo, que es un libro que es muy interesante porque él hace una especie de raconto de todas esas reclamaciones y también de los derechos de soberanía sobre las islas. Yo marcaría ahí como quizás hay otro momento que me parece, no es en Malvinas, pero también creo que en 1904, cuando se da, se erige lo que era la base del observatorio de la isla Lauri, ¿no? Que ahí está un decreto de Roca en ese momento. Eh, Ahí también hay un ejercicio de soberanía, ¿no? Porque es la primera base que va a tener una permanencia, va a estar de manera permanente en la Antártida, ¿no? Con una presencia en la puerta de la Antártida bastante importante. Entonces, digo, son como distintos mojones o distintos hitos que van a ir marcando la historia argentina y la historia de las islas también, ¿no? Sí, interesante eso que mencionás, porque bueno, el Museo Malvinas, por su concepción, no solamente se queda únicamente en el análisis de las islas, sino también las otras islas del Atlántico Sur y también la Antártida. Y por eso también, como mencionaba recién, es muy importante, dentro de ese ejercicio de soberanía de la Antártida, la bandera argentina eh, es fundamental como símbolo y como forma de reafirmación de soberanía. Aún digo, haciendo las salvedades correspondientes también a lo que fue, digo, el gobierno de Roca en ese momento, digo, hoy los gobiernos más de corte conservador, ¿no? Eh, Sí, como, como una cuestión también que tiene que ver con el contexto en el cual se produce eso y cómo también esa bandera tiene un significado, pero no es un significado, creo yo, eh, que permanece inalterable, ¿no? O sea, eh, sino que eso se va a ir resignificando y va a ir produciéndose en distintos contextos y es importante también reponer ese contexto para entender, digo, la complejidad de la cuestión, ¿no? De la causa. claro, está bueno la nota al pie, digamos, aclaratoria, digamos, de entender a Paul Grusac y a Roca como parte de un contexto de una Argentina, lo que algunos historiadores llaman la República Conservadora, el Unicato, etcétera, etcétera, respecto de los otros hitos que se relacionan con la historia de la bandera argentina y Malvinas, que son más adentrados del siglo XX. Eh, Exactamente. ahí te sumo, y nos vamos acercando ya a la década del 60 y la década del 70, que en la década del 40, justamente, cuando asume Perón,
él hace como dos cuestiones en relación a Malvinas, a las Islas Atlántico Sur y a la Antártida, que es plantear reservas de soberanía ante las Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo que Perón hace este planteo de reserva de soberanía ante la ONU, en el plano interno, es en ese momento que el Ministerio de Educación, digamos, de la Nación, hace un salto cualitativo para difundir en la población nuestros derechos soberanos sobre estos territorios. Y es a partir de ahí que Malvinas pasa o deja de ser una discusión de una élite intelectual, por ahí de un Paul Grusac, por ahí de un, no sé, un Adolfo Saldías, o de un cuerpo de élite que forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, y pasa a ser una causa popular. Eh, Sí. si uno, bueno, si uno ve los libros que venden hoy en día en Puerto Argentino, en Malvinas, por supuesto en inglés, siempre le dedican un capítulo a Perón. No sé si, me parece que no lo quieren mucho a Perón, porque No se lo va. no se lo bancan mucho porque lo adjetivan como el responsable y el principal culpable de difundir a escala masiva lo que para ellos es una idea loca de que las Malvinas son argentinas. Entonces, ellos le atribuyen esa actitud nuestra testaruda, de que estamos como obsesionados con Malvinas, a escala masiva se lo atribuyen a Perón, ¿no? O a Perón, como lo llamarían allá en Malvinas. Y después eso Sí. va a tener su correlato en la década del 60, 20 años después. Sí, es un proceso acumulativo también, ¿no? O sea, lo que va generando el peronismo en esa década del 40-50, después va a ser retomado también en los 60 en otro contexto. Eh, en un contexto donde empieza a tener mucha más fuerza los movimientos de liberación nacional, ¿no? Eh, por ejemplo, digo, durante el gobierno de Ilia se lleva a cabo, bueno, vos también como abogado, digo, tenés más claro todo esto, pero se lleva a cabo la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Eh, Y la resolución 2065, digamos, en un contexto donde después de la Segunda Guerra Mundial había un mandato, un supuesto mandato internacional, decir, bueno, terminemos con la colonización del mundo, donde Gran Bretaña, Francia, Bélgica tenían que empezar a, en teoría, en principio, retirarse, digamos, de tanto de África, Medio Oriente, digamos, de Asia, y promover, digamos, lo que vos mencionabas, la liberación nacional de los distintos pueblos de África y de Asia. Y en ese exactamente. contexto, la 2065, bueno, tenemos dos hechos muy particulares, ¿no? Año 64, que es el vuelo de Miguel Fischer. Sí, sí, ¿Entendés? el vuelo de Fitch también es un hito importante e inaugura también una serie de vuelos civiles, ¿no? A Malvinas. Miguel Fitzgerald era un aviador civil que yo tengo entendido, quizás habría que buscarlo bien, pero él ya había hecho algunas hazañas así aéreas, digo, creo que había conectado la costa este, la costa oeste de Estados Unidos, en un vuelo, una cosa así, habría que buscarlo bien, porque no lo tengo muy fresco, pero él lo que va a hacer va a salir de Monte Grande con un avión, con un Cessna, que es un avión de un motor muy chico, y va a ir haciendo distintas paradas a lo largo de la costa de la Patagonia hasta Río Gallegos. Ahí desde Río Gallegos, Fitzgerald va a hacer un cruce, ¿no? A Malvinas, va a ponerle 2 tanques de repuesto a ese avión que en un punto también lo transformaba un poco en una posible bomba porque estaba cargado de combustible y él sabía que si ese avión se caía en el Atlántico, las posibilidades en el mar argentino, perdón, digo, las posibilidades de sobrevivir, digo, eran muy bajas. Muy baja, sí, sí. Y bueno, él... Sí, perdón, No, no, seguí así, yo me preparo un mate. dale. Bueno, y ahí lo que hace Fitzgerald es, bueno, aterrizar en Malvinas. Y acá viene un dato particular, ¿no? Que ya lo venimos charlando en encuentros anteriores,
que es que en Malvinas no había una pista de aterrizaje. Entonces, aterriza como puede y, digamos, cuando aterriza, digamos, presenta una bandera argentina con una proclama, también en inglés y en castellano, ahí es como hay una especie de un hilo conductor con Shewitt, y que en esa proclama justamente presentaba un manifiesto eh, del reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Ese avión, que ese pequeño Cessna, digo pequeño en relación a escala de otros aviones, es el que tenemos en el museo, digamos, suspendido en el techo y que está en el corazón, en el pulmón del museo, que es como la gran iconografía. Y después pegado, y esto sí te lo tiro a vos porque sé que lo sabes, al año siguiente, año 65, ya no en Malvinas, sino en la Antártida, otra vez se plantó la bandera argentina con, bueno, con Leal, el operativo Sí, 90. sí. Sí, la Operación 90 con Leal es la primera llegada al polo por parte de- de la Argentina, ¿no? Entonces, cuando planta la bandera en el polo sur, digamos, es un hito de soberanía también, y creo que eso va marcando toda esta cuestión de cómo Malvinas vuelve a estar presente y cómo toda la cuestión de descolonización también tiene mucha fuerza. En ese momento también, sobre todo Gran Bretaña, digo, por ejemplo, cuando llega Fitzgerald y eso, la guarnición, digamos, la cantidad de Royal Marines que había en las islas era muy baja. Entonces había también una cosa de, bueno, se pueden recuperar, no se pueden recuperar, digo, ¿qué pasa con eso, no? Incluso Fitzgerald, obviamente, cuando llega y aterriza en ese hipódromo de Malvinas, va a ser después, digo, devuelto y va a ser sancionado. Ilia después lo va a reconocer, va a ser recibido también como un héroe, digo. Y incluso en el 68 él va a volver en otro vuelo a Malvinas por segunda vez, auspiciado por el diario Crónica, ¿no? Que es interesante eso porque va a volver de una forma también, y los viajes de Fitzgerald van a tener una particularidad que no va a tener, por ejemplo, los que se denominan como el operativo Cóndor, que es esa foto que tenemos en el flyer que estuvo circulando por las redes, que es una operación que llevan a cabo unos militantes, 18 militantes en el año 66, en septiembre, el 28 de septiembre, donde van a tomar van a desviar un avión comercial, un avión de aerolíneas, a la altura de la bahía de San Julián, que se dirigía a Río Gallegos. En ese avión viajaba el que era en ese momento gobernador o designado por la dictadura de Onganía, ¿no? El gobernador de Tierra del Fuego, y ellos van a cambiar el rumbo, van a poner el rumbo 105 y van a ir a Malvinas con ese avión que era un Douglas C-4 de Aerolíneas Argentinas. Van a llegar, van a aterrizar justamente como decías vos recién, todavía no hay pista en Malvinas, entonces van a aterrizar también en esa pista de Cuadrera. Y van a llegar ahí, van a armar un perímetro de 200 metros y van a desplegar unas 7 banderas en Malvinas. Van a leer una proclama y también van a repartir esa proclama entre los pobladores de Malvinas. Digo, eso va a generar, digo, todo un revuelo en la zona, en los pobladores de ahí de Puerto Argentino. Y lo interesante de esto me parece es que ellos no se van a rendir, o sea, no van a capitular en eso, sino que van a deponer su actitud cuando mandan a negociar al padre Roel, que era un sacerdote un sacerdote católico que estaba en las islas.
que hizo como de salvoconducto, ¿no? Para que los... Exacto, que para garantizarles la vida en un punto también, ¿no? Porque ellos sabían que con esa digo, con ese hecho también se jugaban la vida. Sí, sí. Eh, Así que, digo, ese es otro momento muy importante y contrasta un poco también con el momento de Fitzgerald, ¿no? Ese primer viaje de Fitzgerald se va a realizar durante un gobierno democrático, el gobierno de Ilia. Fitzgerald va a ser sancionado, pero Ilia lo va a indultar, y lo que va a ser el 66 con el gobierno de facto de Onganía. Y ahí, digo, como un dato de color que me parece que no es poco, digo, Onganía, por ejemplo, él era caballero, ¿no? Era parte del arma de la caballería, que es una de las armas más cerradas o más elitistas del ejército, digo, no sé, en contraposición con la infantería u otras armas. Y tenía cosas como, no sé, no sé si Onganía justamente, pero los caballeros tenían esta cosa de que no se sacaban el guante para saludar, eh, eran miembros del Jockey Club, digo, unas cosas que eran complejas en la época. Y cuando se produce lo de Operativo Cóndor, Onganía, otra cuestión, perdón, que Onganía asume en la carreta se traslada en la carreta de los festejos del centenario. O sea, ¿no? Como ese, Ese símbolo. ese hilo conductor, claro, digo, o sea, no es poca cosa. Eh, y cuando se produce el Operativo Cóndor, él se encontraba justamente reunido con el príncipe consorte Felipe de Edimburgo, ¿no? Que ahí te sumo, que digamos, a veces cuando hacemos visitas guiadas, digamos, ¿no? En el museo, a veces uno preguntaba, bueno, ¿alguien sabe quién es el actual príncipe consorte? Es el mismo, sigue siendo obviamente Felipe de Edimburgo, como dato de color, digamos, de la longevidad de la familia real británica que ha superado, digamos, casi todos los presidentes de la historia argentina. Eh, no, no, muy interesante y Exactamente. aprovecho para mandar un saludo al compañero de Boulogne que nos estuvo mandando saludos, que nos pidió que mandáramos saludos a Boulogne y justo ya que estamos hablando del operativo Cóndor, le mandamos un saludo a Jerry. Y bueno, y si Sí. está presente también a Norberto Karasewicz, que lo acaban de etiquetar, digamos, en la transmisión. También Norberto, un, un nacido visitante también del museo. visitante del museo, miembro del operativo Cóndor, defensor de la causa Malvinas, así que bueno, les mandamos un saludo a los dos. Sí, nosotros tenemos ahí, bueno, a Gerardo, que es hijo de uno también de los miembros del Operativo Cóndor, de Edgardo Salcedo, ¿no? Eh, que había sido también delegado telefónico. Entonces, es Obrero. importante. Exacto. Y bueno, y ya que estamos mencionando la no pista de aterrizaje con el vuelo de Fitzgerald y el operativo Cóndor, vamos a hablar de la pista de aterrizaje que sí se hizo, la que existió de verdad, que la termina construyendo el Estado Nacional Argentino como consecuencia también de la resolución 2065 en el año 72. Y eso también lo charlamos en encuentros anteriores, bueno, y aprovechamos también para repetirlo, cómo era el contexto, digamos, de Malvinas en esa época, que tenían una economía, eh, digamos, totalmente austera, no tenían pista de aterrizaje, no tenían aeródromo, no tenían aeropuerto. Es el Estado Nacional quien construye el aeropuerto de Malvinas, la pista de aterrizaje. Y en esa inauguración del año 72 eh, se iza la bandera argentina. Hay muchas fotos de esa inauguración, lo realiza la Fuerza Aérea, y se encontraban las dos banderas, la británica y la argentina. Y es importante mencionar este nuevo izamiento, ¿no? de la bandera argentina en Malvinas, porque esto dio pie a lo que fueron los intentos de acuerdo de la década del 70. Eh, Cuando asume Perón en su tercera presidencia, lo,
digamos, cuando uno analiza la economía de Malvinas, era una economía prácticamente de subsistencia, digamos, de la cría de ovejas, de ganado ovino, y a partir de ahí pasan a tener ayuda, digamos, del Estado Nacional, digamos, del continente, con una fuerte inversión de capital del Estado argentino. Entonces se empieza a instalar YPF, Gas del Estado, Correo Argentino, llegan las maestras del continente a enseñar castellano en Puerto Argentino, algunos islenitos los becaban para estudiar en colegios de la provincia de Buenos Aires. Ahí me agregan en los comentarios, bueno, que no tenían DNI porque no tenían nacionalidad británica, entonces el Estado argentino les da una tarjeta para poder viajar de Malvinas al continente, digamos, con mucha facilidad. Hoy que estamos en No un sé, contexto, perdón, sí. perdona, no sé si tenían hospitales también, ¿no? El sistema sanitario, ¿no? A eso iba. Justamente hoy que estamos en un contexto de pandemia, de coronavirus, eh, si algún isleño tenía un problema de salud, incluso eso hasta el día de hoy, pero para entender un poco más la década del 70, si tenían algún problema de salud importante, complejo, les era mucho más viable que se atendieran en el hospital de Comodoro Rivadavia o en el de Río Gallegos que esperar a que llegara algún médico a las Islas Malvinas. Entonces, esos vuelos del ADE eran fundamentales para garantizar la atención de salud en las Islas Malvinas. Eh, es hasta el día de hoy que no está desarrollada la infraestructura de salud en las islas. Y bueno, Sí, es un periodo también que, como decís, de una economía de subsistencia y también de un olvido y un destrato también de Gran Bretaña, ¿no? Con respecto a esa población que es una población también implantada en las islas, ¿no? Pero que además, digo, de eso, también tenían destrato. Entonces, ahí empiezan a generar vínculos también necesariamente con el continente, digo, la marina mercante, ¿no? También con el envío de provisiones, digo, es una época interesante y yo no sé si también llega a haber algún punto de acuerdo con el gobierno del tercer peronismo, ¿no? O sea, bueno, es- es que la gracia de todos esos intercambios es justamente la propuesta de la Cancillería británica de hacer una especie de codominio donde los isleños iban a tener de forma temporaria la doble nacionalidad y después de unos años se nos iba a devolver de forma definitiva la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y bueno, exactamente. todo este esfuerzo que se fue llevando, digamos, ¿no? Casi hasta de hormiga, digamos, ¿no? Con idas y venidas. Luego tenemos el año 82, ¿sí? El 2 de abril, que es el momento que cuando desembarcan las tropas, digamos, en Malvinas, el 2 de abril, izan la bandera argentina, bueno, ya no, digamos, en el aeropuerto, en el aeródromo, sino en lo que hoy se considera como la casa del gobernador, y empieza Ujú. a flamear eh, la bandera argentina en Malvinas. Sí, ahí, bueno, ahí se lleva a cabo eso que decís vos, el desembarco, ¿no? Que es lo que se denominó como operativo Operación Rosario, ¿no? En honor a lo que sería la Virgen del Rosario. Justamente tiene que ver con ese contexto también de, de la dictadura de Galtieri y esta operación que llevan a cabo de manera conjunta infantes de Marina y el ejército, ¿no? Que hace un izamiento ahí también de la bandera y digo, también en ese contexto es raro, ¿no? Porque en un punto digo, uno puede decir, bueno, la bandera es la bandera nueva, está flameando ahí, digo, otras perspectivas también pueden plantear que es una bandera que tiene que ver con la dictadura, es una situación muy, muy compleja. Hacía apenas unos días, digo, el 30 de marzo se lleva a cabo también la marcha por paz, pan y trabajo, ¿no? Que lleva a cabo en ese momento la CGT en la cabeza de Ubaldini. Y bueno, digo, es como un momento donde también genera
una especie de efervescencia, pero también con un clima social, digo, de agotamiento también de la dictadura, que yo creo que la guerra termina de ser, de alguna manera, de desgastar eso, ¿no? Bueno, ahí relacionando con lo que vos decís, también el dato interesante es que a pesar de la marcha del 30 de marzo y la represión que hubo muy fuerte, digamos, esta cosa como muy confusa y muy compleja de analizar, de cómo del 30 de marzo se pasa al 2 y el 10 de abril, digamos, ¿no? Cuando llega la noticia al continente, digamos, ¿no? De lo que estaba pasando en Malvinas y de repente esa plaza se llena. Me he cansado de escuchar Uh -huh. testimonios eh, de personas que estuvieron en la marcha del 30 y en la marcha del 10, digamos, y que por un lado la del 30 no pudieron entrar a la plaza por la represión y que después, digamos, y esos testimonios, y tenemos ahí una gigantografía muy importante en el museo, digamos, de una de las abuelas de Plaza de Mayo, Delia, que tiene ese papel que dice las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, de entender que Malvinas es una causa popular, digamos, del pueblo argentino, y no de Galtieri o de la dictadura de ese momento. Y, digamos, y esto también es interesante de analizar, porque Ubaldini después va a las Islas Malvinas. Claro. Hay fotografías de Ubaldini en Sí, Malvinas. sí, El sí, mismo que sí. sufrió la represión el 30 de marzo después va, y él va con esta consigna de que quienes van a estar al frente de batalla son los hijos de los obreros. Eh, es la clase obrera Claro. y los hijos de los obreros quienes van a pelear por la soberanía de Malvinas y por lo tanto él como secretario general de la CGT tenía la obligación para con los afiliados, para con los obreros, de hacer un acto de presencia en Malvinas. Obviamente es un periodo confuso, difícil de analizar, se mezclan muchas sensibilidades, pero bueno, obviamente no queríamos dejar pasar por alto, digamos, un análisis de cómo fue, digamos, la Sí, guerra, ¿no? totalmente, ¿no? Digo, lo que es interesante ahí también es rastrear eso que vos decís de las posturas del movimiento obrero en la Plaza del 10, por ejemplo, que ellos van, digo, también a esa plaza con cantos digo, en contra de la dictadura, pero a favor de Malvinas. Digo. Entonces, ahí es una cuestión que obviamente también digo, forma parte de la vivencia y lo que ha pasado cada uno, las experiencias también que han tenido los excombatientes en la guerra. Digo. Entonces, es, es una cuestión, obviamente es una herida, digo, que todavía tiene la Argentina, una herida, creo que una de las heridas también recientes, junto con la última dictadura, muy, muy fuertes, ¿no? Que continúa y que pervive y que deja esta cuestión también que hablábamos un ratito antes de que comenzara la transmisión, que tiene que ver con eh, qué es lo que siente un excombatiente, lo que pasa cuando alguien va a Malvinas y se reencuentra con eso, ¿no? O sea, este, Bueno, ahí te sumo que acá tiene que ver ya un poco llegando a la actualidad, ¿no? Que obviamente como consecuencia de la guerra del año 82, no solamente, eh, digamos, los británicos expulsaron, digamos, la bandera argentina, en el sentido literal y en el sentido conceptual, digamos, de la frase, sino que además expulsaron las empresas del Estado Nacional que se habían instalado en la década del 70. Digo, así, y eso también es importante de ese intento como de borrar la memoria, porque cuando los británicos ocupan Malvinas en 1833, pasados un par de años, mudan el establecimiento argentino, que era Puerto Luis, lo mudan al sur y fundan lo que sería Puerto Argentino, y lo que hicieron, digamos, después del año 82 es expulsar a las empresas del Estado Nacional que se encontraban en Malvinas. Y también como hecho simbólico, uno de los primeros objetivos militares durante la guerra, cuando digamos, el conflicto se empieza a poner espeso en mayo, es justamente bombardear y destruir la pista de aterrizaje que había construido el Estado Nacional Argentino en el año 72. Y ahí viene una discusión más de la actualidad, que es, bueno,
¿qué pasa si nosotros que somos los continentales, por llamarlo de alguna manera, porque argentinos somos todos, nosotros los continentales, viajamos a Malvinas? ¿Qué pasa con la bandera argentina, ¿no? Acá es un dato interesante que no es ilegal la bandera argentina en Malvinas. ¿Y esto por qué mencionamos este dato? Porque toda identidad nacional, y le sumamos identidad nacional reconocida por las Naciones Unidas, forma parte de las identidades protegidas. Eh, Está prohibido, por decirlo de alguna manera, para que se entienda bien, está prohibido prohibir la enarbolación de imágenes o de banderas de identidades nacionales. Pero obviamente, si uno viaja a Malvinas en calidad de turista, no es que es ilegal flamear la bandera, sino que lo que genera la bandera como símbolo patrio en Malvinas puede generar conmoción social, disturbios, y es a partir de que por ahí, ante el llamado de un isleño o de algún habitante de las islas, es que empiezan eh, a desplegar las fuerzas para evitar, digamos, ¿no? Y no la, ¿Qué? no, digo que no, no te la hacen pasar fácil, digo, no te la hacen pasar bien. Exactamente. Ahí hay una cuestión que me parece interesante, porque cuando se produce el operativo Cóndor, las banderas del operativo, esas banderas que despliegan estos militantes, digo, cuando bajan del avión y arman ese perímetro, decía hace un rato, esas banderas, cuando ellos son trasladados luego al juzgado de Tierra del Fuego, y el juez no les va a devolver esas banderas, porque va a decir, digo, ¿qué delito era si sacar una bandera en territorio argentino? Entonces, digo, ahí se van conectando algunas cosas, ¿no? Entonces, creo que, digo, si bien sucede, digamos, en marco, digamos, de las autoridades argentinas, digo, también es como un paralelo, digo, a tener en cuenta. Exactamente, y hoy lo que tenemos hoy en día en cuanto a las islas per se, digamos, es una especie de actos y con muchos culturales, pero que también está relacionado con la identidad, que es que, bueno, ahí me están aclarando, ¿no? Ahí de paso aprovecho y le mando un saludo a Daniela Badra, que bueno, que como ella nació en Tierra del Fuego, no es considerada continental, por supuesto, hacemos la salvedad, eh, pero quienes viajan a Malvinas, ya sea o de Tierra del Fuego, los que viven en la Antártida, o los que viven en el continente sudamericano, cuando, cuando viajan a Malvinas, tratan de llevar banderas argentinas como pueden. Obviamente hoy la pista de aterrizaje hoy en día de Malvinas es la base militar de la OTAN que está en Monte Agradable. Eh, entonces, estos hechos culturales que hacen muchos turistas del otro lado del Atlántico Sur, para incluir también a Tierra del Fuego, es tratar de enarbolar las Islas Malvinas por ahí en el cementerio, donde se encuentran los soldados caídos. Eh, Ahí justamente me está contando la anécdota Daniela Badra, que ella hizo flamear la bandera argentina en Montelongdon. Es decir, Claro. hay una especie de microhechos culturales, ¿no? De aquellos quienes viajan a Malvinas, de llevar la bandera argentina o una camiseta de la selección nacional o alguna bandera que tenga que ver con, bueno, que lo charlábamos antes de la transmisión, ¿no? Uh -huh. De los centros de excombatientes, mismo también agrupaciones sindicales que han viajado a Malvinas, se han ido con las banderas de las agrupaciones sindicales, y esos como pequeños hitos también, ¿no? Como de decir, bueno, estamos presentes en, en Malvinas. Sí, sí, que hay que entenderlos así, me parece. No, no son hechos rebeldes o que están desubicados, digamos, sino que tiene que ver con un ejercicio de soberanía y me parece que eso es muy importante también. Y en algunos casos tiene que ver también con reconstruir una historia, ¿no? Aquellos que estuvieron en frente de batalla, digo, que vieron caer
compañeros, digo, qué es lo que significa también con reconstruir su historia, y además, digo, honrar la memoria de aquellos caídos, ¿no? Creo que eso es algo que es parte de cualquier derecho humano. Exactamente. ¿Y qué pasó con las banderas de los cóndores? Ahí lo estabas mencionando, ahí, ¿cómo fue el desenlace de Exacto. esas banderas? Bueno, las banderas, como decía hace un rato, quedan en custodia de la única mujer del operativo Cóndor, que fue María Cristina Berrier, eh, y son entregadas en el año 2012 a la presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, que una de esas banderas, por ejemplo, está en el Museo Malvinas, ¿no? Pero hay otra, digo, que es la que está en el mausoleo de Néstor Kirchner, que es la que cubre, ¿no? Tengo entendido, quizás corregime, pero cubre la tumba de Néstor. Entonces, digo, la importancia también de estas cuestiones, ¿no? O sea, y de lo simbólico, esto que hablamos al principio de lo simbólico, de interiorizar eso, ¿no? O sea, de la bandera, los colores de la bandera, o, en contextos, una potencia de acuerdo, digo, a ese contexto, me parece. De una potencia distinta, le da una trascendencia distinta, es una apuesta también que tiene que ver mucho con el pasado, pero también me parece que se proyecta al futuro y tiene que ver con un reclamo que continúa, con una causa que sigue viva y con una cuestión Malvinas que sigue dirimiéndose por los canales diplomáticos y por vía de la paz, ¿no? No, y para entender la importancia de esas banderas, las otras están también en lugares estratégicos. Uno es, pequeño paréntesis, vamos a mandar un saludo a Carolina Sí, Caprara, que hija también de un cóndor que participó, que también está presente en la transmisión, le mandamos un saludo. Pero retomando el hilo logrando. de las banderas, otras están, una en la Basílica de la Virgen de Luján, otra en la Basílica de la Virgen de Itatí, otra se encuentra en lo que es el Museo de Casa Rosada, es decir, en la proximidad absoluta del Poder Ejecutivo Nacional, digamos, con todo el símbolo que eso implica, y otra se encuentra en el Congreso de la Nación, Sí, como, como forma también de reafirmación exactamente. simbólica. Y obviamente la Ujú. última en inaugurarse y desplegarse fue la del museo, que se desplegó el 10 de junio de 2014. Y por último, para cerrar, bueno, tenemos la propia bandera del museo, digamos, esa bandera hermosa que tenemos en el mástil del museo, que bueno, no sé si quieres hablar vos o... No, contalo porque yo en realidad me sumo al año siguiente, entonces vos estás desde el principio y, y tenés ahí más anécdotas. Yo me acuerdo que, digo, personalmente, quizás tendríamos que haber arrancado así, pero digo, personalmente lo que fue entrar al museo, digo, pero además ver esa bandera, digo, cualquiera que va al museo, que asiste al museo, digo, va a ver una bandera imponente, que la verdad, digo, a uno le transmite una sensación, eh, digo, yo la veo desde la ventana de la oficina, digo, pero es una sensación, digo, muy linda y creo que eso es muy importante, digo, el cuidado también, ¿no? De esos símbolos y de reafirmar nuestros símbolos patrios, ¿no? También. No, y además que la bandera del Museo Malvinas tiene la particularidad que, digamos, creo que salvando la de Casa Rosada, creo que es la bandera más grande, al menos de Capital Federal, digamos, por todas las medidas y la normativa que regula, digamos, ¿no? La bandera argentina, la que tenemos en el museo, es una de las más grandes de la ciudad de Buenos Aires, que se ve, digamos, en la época prepandemia, ¿no? Cuando alguien hacía algún vuelo de cabotaje, alguna provincia, y cuando volvía y aterrizaba, digamos, en Aeroparque, se veía el Museo de Malvinas, se veía las Islas Malvinas en el espejo de agua y esa bandera. Que bueno, durante estos últimos 4 años que han pasado hubo un par de ausencias, no había presupuesto para sostener la bandera y que bueno, felizmente el 27 de febrero de este año
Bueno, vinieron las autoridades nacionales, estuvieron presentes del Instituto Belgraniano, donde se izó nuevamente la bandera argentina en el museo, como corresponde, para que nunca más vuelva a faltar nuestra bandera en el museo. Ujú. Sí, hay momentos, ¿no? Pero siempre hay algún hecho en donde vuelve a aparecer, ¿no? Hay momentos, digo, donde quizás uno está peor, un poco peor, pero también es un impulso para otra cosa, ¿no? Bueno, Alejo, te agradezco por la charla de hoy, la verdad que estuvo muy interesante, se me pasó volando. También Sí, quiero está un poco agradecer. nervioso. No, ni se notó, ni se notó. Aprovecho también para mandarle un saludo a toda la gente que estuvo acá acompañándonos en la transmisión. Tuvimos un pico de 75, que Bien, es en casi un en este récord. contexto de tanto Zoom, aparte, ¿no? Exactamente, tanto Zoom, tuvimos un récord ahí de audiencia. Así que bueno, por mi parte, digamos, ¿no? Me despido, digamos, ¿no? Y nos encontraremos el viernes que viene también, acá en el Facebook del museo para continuar con este ciclo de soberanía y memoria. Así que bueno, Alejo, muchísimas gracias. Así que bueno, Gracias, gracias a vos, Juan, y obviamente, bueno, mucha suerte con el ciclo que vas a continuar ahí también sometiéndote a los Zooms. Así que te agradezco a vos, a mis compañeros también de investigación, me estuvieron dando una mano mandando audios y recordándome cosas. Y bueno, la dirección del museo y Aldana que estuvo también con la comunicación, agradecerles a todos. bueno, aprovechamos y le mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras del museo. Así que bueno, Hasta hasta la próxima emisión. luego, gracias.